¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de aquí en la pantalla del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Jueves tras jueves nos encontramos para poder dialogar sobre las cuestiones de profundidad que se van dando en esta etapa, insisto, de transición. Insisto, porque venimos hablando varios programas y seguiremos hablando, ¿no? En la etapa de transición, porque no hay que olvidarse de eso. Pareciera que no, pero estamos en una transición. Hay un gobierno todavía en gestión y hay un gobierno que está entrando. Hay un gobierno que ya entró, que ya es elegido, que ya es parte del gobierno, pero también uno que se fue recién. Y ese recién es una transición, por más de que esté uno u otro gobierno, el actual o el anterior, ya en gestión. A lo que vamos o a lo que voy en realidad es que estamos en esa etapa un poco nebulosa entre lo que fue y será, diría aquella famosa canción. Pero presentemos a nuestros auspiciantes y nos metemos de lleno en este programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Y me sigo preguntando si todo lo que fue y será es tan distinto. Digo, si no es una cosa consecuencia de la otra. Desde varios aspectos, desde lo político, desde lo social, desde lo que fue el voto en las elecciones interminables que hemos tenido en este interminable año 2023. Y sobre todo en cuestiones de lo que tiene que ver con las consecuencias. Y todo esto no es una consecuencia de lo otro. Ah, no, el 10 de diciembre cambió todo. El 10 de diciembre entró Milei y bueno, la problemática es otra. Ahora viene la inflación o la hiperinflación, ahora viene la recesión, la estanflación, como se dijo en algún momento, lo que sea. No, esto ya está pasando. Y estaba pasando hace 4 años. ¿Por qué hacemos esta especie así de cuestión tan... nos vino pasando con la elección también, ¿no? El ministro de Economía del 140% de inflación nos decía que la inflación la iba a bajar. Era como raro esta cuestión, ¿no? Era como difícil entender que la vicepresidenta de la Nación, fíjense hasta el punto del fallido de decirle presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner decía mientras iba a votar que ella no tenía nada que ver con el gobierno anterior. Pero si lo impulsó usted, es la vicepresidenta del gobierno anterior. Estas especies de situaciones hasta un tanto enfermizas, les diría, ¿no? Patológicas podrían ser, no es lo que es lo que es, digamos, ¿no? Y lo que tenemos hoy como crisis económica no fue generada del 10 de diciembre en adelante. Una crisis económica que tiene que ver con una seguidilla que incluso excede al último gobierno. El último gobierno lo hizo todo mal. Fue quizás uno de los peores gobiernos que yo he visto. Pero los anteriores gobiernos también ayudaron. El de Macri también ayudó. Y Macri de nuevo por acá. Entonces, esas cuestiones así tan confusas son las que nos hacen pensar estas circunstancias. Pero a pesar de eso, en el medio de todo eso, más allá de lo político, lo macroeconómico, el Fondo Monetario, el Banco Central, las LELIX o lo que sea, está la realidad. Esa realidad se construye con todo eso macro. Sí, estamos de acuerdo, pero en la realidad hay inflación altísima, con el riesgo de hiperinflación, está muy complicado ganar un buen sueldo, está que la plata te rinda, es la charla que tenemos todos los días, ir al almacén, comprar alimentos es complicado en la Argentina. Y más aún cuando hablamos de educación, salud, por eso dice, no hay que defender la educación pública, la salud. Está muy caro la salud y la educación. ¿Cómo? Pero si no, salud y educación pública. Bueno, sí, la universidad que por suerte sigue sosteniendo esta educación de calidad y pública que queremos seguir defendiendo, pero la primaria, la secundaria, los niveles que no terminaron, la clase media que hace ya mucho tiempo está pagando escuelas privadas, el aumento de las cuotas de las escuelas privadas. ¿Qué pasa si ese sector privado de instituciones de enseñanza decide no estar más o, bueno, hasta acá llegamos o no se puede pagar más? ¿Hay soporte abajo en la educación pública para recibir a los chicos que están en la educación privada? Porque esas cosas también hay que pensarlas y también son una consecuencia. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, así que vayamos a una tanda y ya comenzamos con la entrevista. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca.
Hablaba en la breve introducción que decía recién, educación pública, la cual defendemos, sobre todo desde esta Casa de Altos Estudios, de la universidad pública de calidad, pero también es cierto que hay que diferenciar la educación pública de lo que ocurre con las universidades de lo que ocurre, por ejemplo, con el primario y secundario. Aquello de Macri en su momento, que está de vuelta y dando vuelta, ¿no? De caer en la educación pública, quizás tenga algún arraigo en la cuestión de primarios y secundarios, ¿no? Y tenga algún arraigo también en pensar que la mayoría de la clase media, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la clase media? ¿Hasta cuánta plata es clase media? Porque la verdad que también está difuso eso en los últimos tiempos, lamentablemente. Digo, haya optado por una educación privada. Ahora, cuando la educación privada empezó a subir las cuotas porque no había forma de sostenerla, la cosa se empezó a complicar y empezamos a achicar extendidas, ¿no? No voy a hablar yo de este tema, justamente de eso vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque también hubo aumento de cuotas, aprobado por el gobierno también, y eso genera también alguna preocupación entre las familias a las preocupaciones ya existentes. Tengo gusto de hablar con el referente, uno de los referentes de lo que tiene que ver con la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, que es Martín Zurita. Martín, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. No, por favor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Martín, preguntar, digo, en principio, ¿cuál es la situación? Ahora vamos a ir desglosando y punto por punto con algunas de las cuestiones, más allá de los aumentos o no, que me parece que es más coyuntural y que se vino dando. Digo, ¿cuál es la situación que están viviendo las instituciones privadas en la provincia de Buenos Aires? Por supuesto, incluyendo el distrito de General Pueyrredón. Bueno, la verdad que nosotros venimos de varios años muy complicados en la educación de gestión privada. Hay que hacer una referencia directa a la cuarentena, al cierre de año y medio sin escuelas, porque eso afectó muchísimo a nuestra situación y desde ahí no nos pudimos recuperar. En ese año y medio que las escuelas estuvieron cerradas, hubo índices de morosidad que fueron históricos y muchas escuelas que atravesaron malos momentos tuvieron que cerrar en ese momento 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría jardines de infantes y jardines maternales, y muchas que no cerraron quedaron golpeadas económicamente, con créditos, con deudas, con menos alumnos en muchos casos, y hoy nos encontramos en un panorama que después del deterioro económico que hemos sufrido sobre todo estos 2 últimos años, pero que ya venía arrastrándose, vemos con gran dificultad lo que está ocurriendo en nuestro sector, porque como vos bien lo decías, desde el año pasado prácticamente todos los meses, y este año todos los meses, hubo aumento de cuotas. El aumento de cuotas responde a una situación, una ecuación que tenemos nosotros, donde entre el 80 y el 90% del componente de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Entonces, bueno, esto hace a que ocurra este aumento permanente que cuando le llega ya a la familia, lamentablemente no te aumenta solo la cuota del colegio privado, sino todos los valores de la economía, ¿no? Y vos bien lo hablabas, una clase media que está golpeada por todos lados y que en muchos casos hay muchísimas familias que envían a sus hijos a la escuela privada y que no trabajan, no tienen un trabajo formal, ¿no? Que reciben paritarias acompañando de alguna manera la inflación. Hay muchísimas familias que son monotributistas, hay muchísimas familias que son pymes, hay muchísimas familias que son trabajadores informales y sus ingresos no van acompañando estos aumentos que se tienen, y realmente eso genera morosidad, genera problemáticas, a pesar del enorme esfuerzo que hacen las familias para sostener a sus hijos en la escuela privada y tratar de confiar en un proyecto educativo de calidad que eligen para su familia. Seguro. Pregunto, Martín, y me parece que quiero desmitificar un poco esta cuestión, porque de la bandera y de la ideología, desde las ganas, que incluso tengo yo también y comparto, pero queda en algo idealizado, ¿no? La educación pública y la educación privada. Digo, antes... yo ahora me quedo con que la educación pública a mí me representa en la universidad, donde estamos ahora justamente, ¿no? Que creo que es eso lo que tenemos que defender, la universidad pública, gratuita, de calidad, como es la Universidad Nacional de Mar del Plata, es donde estamos transmitiendo. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, creo que se perdió mucho en la educación primaria y secundaria. A ver, no lo creo. Está demostrado en los índices que se ven, uno ve los informes que mandan de distintas asociaciones, principalmente las que se encargan de medir la educación pública, y que quieren defender la educación pública, y son críticos los niveles, ¿no? La cantidad de chicos que termina el primario, los que terminan el secundario. Hay hambre, digamos. Antes del hambre
Con hambre no se puede pensar, dice la canción, ¿no? Y esto genera una problemática. Y ya hace un tiempo largo esta parte, que ese paralelismo, antes la educación privada era para algunos sectores o de mucho dinero o los que les costaba la educación pública porque era de calidad. Ahora ya hace un tiempo a esta parte, la educación privada es casi el motor de la educación de la mayoría de nuestros hijos e hijas, digamos, ¿no? Digo, esto es así, están así, está repartido, para ponernos ya en contexto en qué situación estamos, porque también hay que reconocer en la realidad qué es lo que está pasando. Yo creo que la educación, nosotros siempre decimos es pública, con dos gestiones, la gestión estatal y la gestión privada, y desde la gestión privada hacemos muchísimo esfuerzo por cumplir y tratar de superarnos día a día, ¿no? Vos vas a ver que cuando hay un paro, por ejemplo, lamentablemente muchas veces vemos que hay paros por cuestiones que no se justifican la suspensión de clases, porque si bien existe el derecho de huelga, también existe el derecho de educación de los niños y de los adolescentes. Y la escuela privada, fíjate que en ese sentido siempre es muy mínimo el tema del paro. Pero no es solamente el paro es un aspecto, ¿no? Que lamentablemente vos tenés casos extremos como la provincia de Santa Cruz y Chubut, donde prácticamente tienen el 20% con suerte de días de clase, ¿no? Y eso afecta, y también ocurre en la provincia de Buenos Aires. Vos recordá a principio de año cuando ese papá de Bahía Blanca, ¿no? Que salió en prácticamente todos los medios y se quejaba porque sus hijos no tenían clases en una escuela de educación estatal. Bueno, se generó toda una movida y un apoyo de la sociedad de alguna manera a esa situación, ¿no? Por ahí vemos un tema. Pero por otro lado también vemos esta libertad de que tienen las familias de poder elegir determinados proyectos, ¿no? Donde no haya una bajada de línea ideológica, ¿sí? Donde realmente haya un pensar en cuáles son los docentes que se eligen. Bueno, hay una realidad, unas características particulares que tiene la educación privada, que nosotros queremos que la educación estatal esté bien. Si la educación estatal está bien, nosotros mejor todavía. O sea, realmente muchas veces este deterioro que vos estás planteando y que realmente las pruebas internacionales en donde Argentina participa, las PISA o las pruebas nacionales, las Aprender, bueno, marcan una diferencia entre la gestión estatal y la gestión privada, a pesar de que también en la gestión privada no estamos teniendo los resultados que quisiéramos, ¿no? Porque hemos bajado en estos últimos años muchísimos esos porcentajes, pero hay una brecha significativa, y yo creo que tiene que ver un poco con ese compromiso diario de los equipos directivos, de los docentes de educación privada y de los proyectos que tratamos de ir mejorando. Nos cuesta muchísimo con este contexto porque hay mucha imprevisibilidad también. Vos tenés que reinvertir permanentemente en tecnología, en didáctica, ¿sí? En capacitación de tus docentes, bueno, en infraestructura, y realmente con este panorama económico es muy difícil proyectar a futuro. Pero sin embargo, día tras día tratamos de ofrecerle a las familias, justamente porque también hay un espíritu, ¿no? de que vos estás compitiendo con otras escuelas y no es que tenés la vaca atada de alguna manera, ¿no? Y eso hace que la preocupación porque cada día cuando abrís las puertas de la escuela las cosas estén mejor, que tenés un padre que te está reclamando, un padre que está pagando una cuota, ¿sí? Un compromiso de un proyecto y con una comunidad que tenés que sostener, y bueno, eso marca una diferencia. A lo que iba también Martínez, digo, ahora lo más común es la escuela privada, digamos, no sé cómo estará el tema de las matrículas, digamos, pero la escuela privada ha ganado muchísimo terreno, va a estar a la par que la escuela de gestión estatal, ¿no? Mira, nosotros tenemos 1,5 millones de alumnos en la escuela privada, hay 6.300 escuelas a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires. En toda la provincia hay 4,5 millones de alumnos, tenés 3 millones en el sector estatal y 1,5 millones en el privado. Los números nuestros teniendo en los últimos 20 años, más o menos en ese 1,5 millones, a veces un poco más, a veces un poco menos en el nivel inicial, pero que es un tema que sería para otra charla y te lo tiro. Estamos bastante preocupados por todo lo que tiene que ver con los últimos censos de natalidad, cómo ha bajado la natalidad, más o menos en 10 años 700, 800 mil nacimientos menos, y que eso también está impactando y se ve en el nivel inicial las menores inscripciones, ¿no? Pero esto es tanto para privada como para el Estado, que sería un tema para también analizar en otro momento. Pregunto en este marco, ¿qué ha ido pasando con el tema de la crisis que está viviendo la Argentina?
en las escuelas privadas? Digo, ¿se ha mantenido? Yo noto por ahí de una percepción personal, digamos, pero no tiene que ver con que sea la realidad, por eso lo pregunto. Digo, de esta cuestión de que veo muchas familias cortando la jornada extendida, sacándolo incluso de un colegio privado para llevarlo a otro que por ahí tenga una subvención más grande del Estado, entonces eso permita bajar un poco la cuota, digo, o incluso directamente llevar al colegio público, la vuelta al colegio de gestión estatal. Digo, ¿eso está ocurriendo o es simplemente una percepción que se está dando y que por ahí noto por una cuestión de observador? No, está ocurriendo no en un porcentaje alto, sí se da esto de pasar de una cuota de mayor a una cuota menor en algunos casos. No vemos tanta migración a gestión estatal. Hay, por supuesto que la hay, pero también hay migración de la escuela estatal a la escuela privada, o sea que en eso se va compensando, ¿sí? Pero se sostiene la matrícula en gestión privada. Hay un gran esfuerzo de las familias, a pesar de que también tenemos una morosidad alta para los índices históricos del sector. Esto también es algo que se está dando en la crisis. Las escuelas están haciendo planes de pago y tratan, obviamente, de poder mantener a la familia que se acerca y plantea su situación, ¿no? Vos tenés familias que vienen de jardín de infantes y de repente nunca tuvieron problemas y los ves que en estos años tan complicados se acercan diciendo, bueno, mira, tengo esta problemática, ¿no? Entonces, también es una situación que desde la escuela se comprende, pero por otro lado, no todas las escuelas tienen la misma espalda económica para sostener. Hay muchas escuelas que lo pueden hacer y otras que están muy al borde. No te olvides que este año han anunciado el cierre muchas escuelas. La semana pasada, 4 jardines de infantes asociados nuestros, 2 en San Martín, uno en Berazategui y el otro en Hurlingham, tristemente anunciaron su cierre, no pueden continuar el año que viene. No hubo otros que se han medializado, ¿no? Otros casos han sacado los términos del sector. Y vos lo del comienzo, la clase media y la clase media baja, quienes son los que envían mayoritariamente a sus hijos a las 6.300 escuelas que tiene la provincia de Buenos Aires, hoy están sufriendo económicamente esta crisis terrible que estamos atravesando, ¿no? Hay un nivel ABC1 que no tiene problema económico, puede pagar cuotas muy, muy altas, pero ese porcentaje en el nivel de escuela de esas 6.300 es minoritario, ¿no? El gran grueso es la clase media y es la que está más afectada, la que está sufriendo un empobrecimiento. El otro día leí una nota muy interesante de Diego Caut en La Nación, donde hablaba del empobrecimiento de la clase media, la verdad, muy completo a todos los aspectos que mencionaba, y es real, ¿no? Porque todos los valores de alguna manera de como clase media tenemos se fueron deteriorando en función que los ingresos no están acompañando estos aumentos permanentes que estamos recibiendo de toda índole. Seguro, seguro. Y digo, y en este marco, suponiendo, pues digo, la cuota va creciendo, hablamos de cuotas de 100, 120, 150 en algunos casos, 80 también hay de menos, por supuesto, pero estamos hablando de un promedio de alrededor de 100.000 pesos, 90.000, 100.000, depende del colegio. Digo, insisto, hay cuotas más bajas, pero hablamos de un promedio, que por lo menos que se nota acá en los colegios de Mar del Plata, y siguen los aumentos. Digo, a veces es insostenible eso, sin contar jornada extendida, que son otros 20, 30 o 40 más. Digo, se hace difícil de sostener. ¿Está en condiciones el sistema de absorber a las personas que se vayan cayendo de ese sistema privado? Es decir, ¿hay cupos en las escuelas públicas o de gestión pública para absorber lo que la escuela privada ya no pueda? No, vos, ese 1,5 millones de alumnos, del cual prácticamente 1.100.000 van a escuelas que reciben aportes estatales, es imposible que el Estado de la provincia pueda absorber a esa cantidad de alumnos. Imagínate las construcciones de escuelas que se deberían hacer. Además, eso sí, lo que está arraigado en nuestra cultura, porque tiene que ver con la libertad de enseñanza, con la libertad de elección de un proyecto educativo por cada una de las familias, y realmente está muy arraigado en la sociedad argentina. Entonces, el Estado no puede absorber a esta matrícula. Por eso nosotros defendemos mucho cada
aporte estatal, cada subvención que tienen las escuelas, y también pedimos medidas para que este sector que se ve afectado, bueno, no tenga perjuicios y no sigamos viendo el triste cierre de escuelas como muchas veces ocurre, porque eso habla muy mal de nuestra sociedad. La educación es una inversión, entonces creemos que se debe estar invirtiendo permanentemente y dándole la posibilidad a la familia para que tenga la libertad de elección del mejor proyecto educativo que considere para su familia, ¿no? El problema hoy es que es económico, básicamente. Es económico y tiene que ver con esto de que nunca se vio un aumento de todos los meses. O sea, vos ya como papá estás esperando ya al principio del mes que te llegue la boleta y a ver cuánto aumentó, ¿no? Y muchas veces los ingresos nuestros no van acompañando a ese aumento, y yo creo que ese es el mayor problema. Claro. Pero si no estuviese este impedimento, realmente la elección de la familia por la escuela privada en Argentina está muy consolidada. Sí, se van a seguir dando cierres. ¿Cómo en el panorama de lo que pueda venir de acá en más? Bueno, nosotros estamos viviendo con mucha expectativa por todos los anuncios que se están haciendo, ¿no? El presidente electo ha hablado de las dificultades económicas que recibe. No es tan difícil darse cuenta con el panorama que estamos atravesando. También hemos escuchado al gobernador de la provincia con las dificultades económicas que ha planteado. Esperemos que esto no afecte tanto a la sociedad en general. Y bueno, uno habla siempre del sector, ¿no? Creemos que el año que viene va a ser un año muy complicado, muy difícil. Esperemos que podamos atravesarlo de la mejor manera posible, porque necesitamos que la educación de nuestro país esté mejor, necesitamos que nuestros chicos aprendan, necesitamos que la escuela argentina vuelva a recuperar el brillo que tuvo, y necesitamos seguir planificando un futuro que tenemos confianza, tenemos fe como educadores que seguramente va a ser mejor, pero que tenemos que atravesar seguramente esta difícil que económicamente se viene para el año que viene, ¿no? Muchas veces uno habla de las dificultades, etcétera, pero el otro día me comentaban, ¿no? Bueno, pero se tendría que sacar entonces la subvención a la escuela privada, y realmente la educación es una inversión, ¿sí? Yo creo que el ajuste tiene que venir por otros lados. Cuando uno ve los gastos, a ver, ¿es necesario que un gobierno pague viajes de egresados a alumnos de las escuelas secundarias? ¿Ese es un gasto realmente justificable en una situación crítica? Ahora no hay para pagar los aguinaldos, pero hasta hace poco había para pagar viajes de egresados, había para hacer tal vez gastos que no son tan justificables en un contexto de pobreza, ¿no? En otro contexto, de repente, cualquier medida de este tipo no sería visto como algo, por lo menos, extraño, ¿no? Entonces creemos que se tiene que buscar la manera de que si hay un ajuste, ese ajuste no pase por la educación y no pase por las cuestiones esenciales que tiene una sociedad, ¿no? Educación, salud. Seguramente. Además no habría forma de sostener, hablábamos recién, ¿no? Digo, si sacan las subvenciones, muchos colegios, hay una pues me parece decir, sí, bueno, la gran mayoría está en el sector de gestión estatal. Sí, también, pero si te cae 1 millón de alumnos más a la gestión estatal, no tenés forma de sostenerlo, digamos, si sacás los subsidios. Totalmente. No hay forma. Directamente las escuelas deberían cerrar, no se podrían mantener, porque vos hoy funcionás por una estructura determinada, pagando una cuota, y que una comunidad que te paga una cuota subvencionada va a esa escuela también por la cuota, elige el proyecto, pero sobre la base de una cuota. Claro. Si vos ganás determinada cantidad de dinero y sabés que la escuela más o menos está en estos valores, bueno, la podés elegir, te cierra el proyecto, te cierra el número, la podés elegir. Ahora, si te cambian las condiciones y eso se va a un precio que es exorbitante, por supuesto que no lo vas a poder mandar a tu hijo a esa escuela no va a tener alumnos y por ende esa escuela va a cerrar, ¿no? O sea, es todo como una especie de círculo de una estructura que ya está funcionando. Y además, déjame decirte algo que es muy importante. ¿Cómo surge el sistema de los aportes estatales? No son subvenciones. Las subvenciones, como tiene hoy el transporte o la luz o el gas, que el gobierno lo da o lo saca.
el aporte estatal no se puede sacar. ¿Por qué? Porque cuando nacen en el año 1947, los docentes privados no ganaban lo mismo que los docentes del Estado. El docente privado ganaba lo que podía pagarle la escuela según la cuota que cobraba y los chicos que tenía. El gobierno en ese momento dice, vamos a hacer una ley de equiparación salarial. No puede un docente privado ganar distinto que un docente estatal. Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar el problema? Y ahí el gobierno dice, bueno, yo a las escuelas que no puedan equiparar, les voy a dar, y por eso la palabra aporte estatal, esa es la palabra técnica, le da un aporte estatal para compensar y que puedan pagarle lo mismo. Entonces, de esa manera nace como un derecho para cumplir con una obligación que el mismo Estado te impuso. Claro. Si no existiera eso, bueno, cada escuela podría entonces pagar lo que pueda de lo que recauda a sus docentes. Y no es la idea es que los docentes cobren lo mismo en un sector que en el otro. Claro. Por eso nació el aporte estatal y por eso siempre lo hemos defendido y realmente a lo largo de la historia, del año 47 hasta la fecha, no hemos tenido problemas con respecto a esto. Y siempre hablando de un derecho constitucional a la educación, ¿no? Un derecho básico humano, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de muchas cosas, del derecho a la educación es un derecho humano, y muchas veces el sector privado acompaña lo que debería ser el cumplimiento de un derecho, por eso el Estado también aporta, ¿no? Y acompaña ese desarrollo. Martín, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, como siempre, gracias a vos. Un abrazo, ¿eh? Martín Zurita, referente de la Asociación de Instituciones de Educación de Gestión Privada de la provincia de Buenos Aires, las escuelas privadas, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, hablando acerca de esta circunstancia que se va dando, y es la educación también, público-privada, todo es público, alguna de gestión privada, otro de gestión directamente estatal, pero es la educación, es un derecho fundamental, un derecho humano. Bueno, de eso estamos hablando, y de eso hablamos cuando hablamos de educación en general, digamos, ¿no? Porque sí, claro, tenés 2 millones de chicos y chicas en la gestión estatal, pero hay 1,5 millones en gestión privada, con lo cual no debemos desoír por lo menos la formación de 1,5 millones de chicos en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país hay otro tanto también que se va presentando bajo la gestión privada. No hay más tiempo, los esperamos el próximo jueves aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una muy buena noche y será hasta la próxima. Gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.